Rafael Muñoz es uno de los escritores que fincaron su obra en incidentes de la Revolución Mexicana y que se centraron en mayor parte en la figura del famoso guerrillero Pancho Villa, al que conoció de cerca. Aparte de sus novelas, Se llevaron el cañón para Bachimba, una de sus más interesantes y válidas del ciclo inspirado en este movimiento, en la cual hay además soberbias descripciones del paisaje norteño y de vámonos con Pancho Villa, en realidad una sucesión de episodios reales alrededor del mismo Villa y personajes de su entorno, Muñoz resulta ser el más interesante cuentista de la Revolución en sus libros. El hombre malo, por ejemplo, en 1927, que se escribió en 1927, El feroz cabecilla en el 28, y Se me han de matar mañana, que fue escrito en 1934, o bueno, publicado, en los que muestra la habilidad para captar la esencia de los hechos y manejarlos para dejar una impresión imborrable y brutal. Y también una gran ironía magnífica, que sirve para revelar el trasfondo casi siempre siniestro de los hechos dramáticos que parecían heroicos. Un singular personaje, el lugarteniente de Villa, Rodolfo Fierro, que entrevera actos de increíble crueldad con hazañas de inaudito valor, ha servido para la creación de dos cuentos memorables dentro del ciclo de la Revolución Mexicana, uno de ellos, La fiesta de las balas, de Martín Luis Guzmán, y Oro, caballo y hombre, de Muñoz. Sin duda, su cuento maestro por la sobria pero eficaz e intensa descripción de la terrible muerte de Fierro. Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a leer en voz alta este cuento, Oro, caballo y hombre, de Rafael Muñoz. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Oro, caballo y hombre. Rafael Muñoz. Como en Casas Grandes, terminaba la línea férrea. Los villistas que se dirigían rumbo a Sonora bajaron de los trenes, echando fuera de las jaulas la flaca caballada, y después de ensillar emprendieron la caminata hacia el peñón del Púlpito. La llanura estaba oculta bajo una espesa costra de nieve endurecida que crujía a la presión de las herradas pezuñas de los animales, y a veces estos resbalaban y caían sobre el húmedo colchón blanco e interminable. Los jinetes se levantaban sacudiéndose, y si la bestia había quedado tirada en el fango helado, con sus manos le cerraban la nariz y el hocico para que, en un supremo esfuerzo de liberarse y de respirar, el animal volviera a ponerse sobre sus cuatro patas. Qué poco amiga del hombre es la tierra nevada, agradable solamente en las pinturas alegóricas de Nochebuena. No se ve el terreno que pisa. Los perduzcos del camino apenas hacen una levísima ondulación en las cascadas de confeti cristalizado bajo el cerro. Los peatones dan traspiés y tocan el suelo con rodillas y manos, las armas se hunden en la nieve, se moja el costal con pinole que tenía que servir de alimento para toda la semana. Entran esquirlas de hielo por todas las aberturas de la ropa, y hay que soltar algunas maldiciones para calentarse. Luego no se encuentra leña seca para hacer una alumbrada, ni piedra limpia para sentarse a descansar un rato. Aún bajo los pinos, cedros y encinos de copas anchísimas hay nieve. No queda sitio para tender una manta y acostarse. Aun cuando la tormenta haya cesado, el viento hace caer los copos detenidos de las ramas, y bajo los árboles siempre está nevando. El deshielo es cruel, aún más que la tempestad.
Hace más frío y casi siempre más viento que levanta la punta de las bufandas, el vuelo de los capotes, la vuelta de las pelerinas y se cuela a través de las ropas hasta el pellejo. No hay que rajarse, muchachos. Sígale, que ya verán cómo pa' adelante está peor. Y los deshilachados restos de la fastuosa División del Norte, los poquísimos que no se habían rajado después de los combates de Celaya, echaban pa' adelante a buscar lo peor, con movimiento de hombros que decía «¿Qué más da?», y una contracción de labios que era desdén para la vida y reto a la muerte. Frente a Casas Grandes, a poco trotar, hay una laguna extensa, pero poco profunda, casi una charca donde el viento no hace oleajes, rizando apenas la superficie pantanosa, que semeja a un cristal ahumado, porque bajo 1 metro de agua, el barro negro y arrugado da idea de la piel de una gran bestia que estuviera dormitando dentro de la laguna. En algunas partes, donde el agua era menos, el bajo cero había puesto a la ciénaga un cascarón de hielo. El grueso de la columna se desvió, prefiriendo hacer un gran rodeo por tierra firme que atravesar la sospechosa calma de las aguas obscuras. Pero un grupo de villistas, 6 o 7 bien montados en caballos de alzana, con gruesas mitanzas que les cubrían hasta la mitad del muslo y ropas de invierno entre las que no faltaban los característicos suéteres rojos, se decidieron a marchar en línea recta a la charca. A la cabeza del grupo iba un hombre alto, con el sombrero tejano arriscado en la punta sobre la frente, tal como lo usan los ferrocarrileros, los del riel. Rostro obscuro completamente afeitado, cabellos que eran casi cerdas, lacios, rígidos, negros, boca de perro de presa, manos poderosas, torso erguido y piernas de muslos bolludos que apretaban los flancos de los caballos como si fueran garras de águila. Aquel hombre se llamaba Rodolfo Fierro, había sido ferrocarrilero y después fue bandido, dedo meñique del jefe de la División del Norte, asesino brutal e implacable, la pistola certera y el dedo índice que no se cansó nunca de tirar del gatillo. «Los caballos andan mejor en el agua que en la nieve», dijo, y metió espuelas. El animal dio un gran salto, penetró en la laguna levantando un abanico de agua con cada pata, siguió adelante braceando a 1 metro de alto y chapoteando con regocijado estrépito. «Este es el camino para los hombres que sean hombres y que traigan caballos que sean caballos. ¡Adelante!». Y los otros le siguieron, haciendo ruidos de cascada. Fierro iba cargado de oro, monedas americanas de $20, conocidas como ojos de buey. Inflaban el cinturón de los llamados de víbora que el bandolero llevaba apretado poco más abajo de la canana de la pistola. Oro en los bolsillos abultados del pantalón, oro en el pliegue que hacía la pistola al voltearse sobre el cinturón ajustado, oro en las cantinas de las sillas de montar, hinchadas hasta el máximo, oro en las bolsas de las lonas colgadas en la cabeza de la montura, una coraza de oro, un blindaje de oro, kilos de oro. Cuando caminaba en tierra firme, el caballo parecía no sentir sobre su lomo al hombre enorme, parecía no llevar encima aquel tremendo cargamento, braceaba como un trotón inglés de paseo, levantando las pezuñas delanteras a la altura del pecho. Pero a 100 metros, a 150, a 200 metros de la orilla de la laguna, el caballo fue fatigando, no de encontrar tierra firme, sino de sus herraduras, de meter los cascos en un lodazal negro, espeso, congelado, y aun cuando el nivel de agua no le llegaba al vientre, ya no sacaba las pezuñas al aire, seguía caminando firme, pero lento, recto pero fatigado, resoplando como una locomotora. De sus narices abiertas, 2 grandes agujeros negros, salían chorros de un vaho espeso. Las orejas enhiestas parecían percibir una misteriosa señal de peligro que partiera de las aguas, agitadas en círculos concéntricos que iban borrándose en la distancia. «Mi general, está el terreno muy pesado para los caballos», aventuró a decir uno de los acompañantes. «Mejor es que nos devolvamos y demos una vuelta por la orillita». «Que devuélvanos ni que el demonio. Me canso de pasar por este tal por cual charco.
El que tenga miedo, que se raje y dé media vuelta. No se vaya a dar un baño. Y dio un apretón de pies en el vientre del caballo. Las puntas de las espuelas hirieron la piel, abriendo los hilitos de sangre, y el animal se levantó sobre las patas traseras, quedando casi vertical. Fierro se apoyó en la teja de la silla, pegó la cabeza en el cuello del animal y con el puño cerrado dióle un golpe entre las orejas. ¡Mula malnacida! El caballo volvió a caer sobre sus 4 patas y se vio entonces que el agua le llegaba al vientre. Los pies del hombre, prendidos a los ijares de los hierros implacables, quedaron dentro del agua entubiada por el pataleo. ¡Cuidado, mi general! El caballo se está hundiendo. Pues va a salir a puritito pulmón. No lo menee mucho, porque se le atasca. Vete a dar consejos a las viejas. Yo sé lo que hago. Fuese desarrollando una lucha tremenda, el caballo contra el fango y el hombre contra el caballo. Los demás jinetes no se atrevieron a acercarse y habían formado un semicírculo a 5 o 6 metros de distancia. El animal resollaba desesperadamente y en vigorosos movimientos lograba levantar una mano y sacarla del agua, tirando luego un golpe terrible hacia abajo, pero no encontraba resistencia en el barro, y cada vez el impulso de sus músculos poderosos que levantaban las manos era menos eficaz. Se fue hundiendo en la parte trasera y pronto quedó la cola dentro del agua, agitándose violentamente como si fuera un remo cubierto de cerdas. El jinete golpeaba al animal con ambos puños, dejando la rienda suelta sobre la silla, gritando los más duros insultos y acicateándolo furiosamente en la barriga. Ya se veía en el agua revuelta, espesa de lodo, tonos rojillos de la sangre del caballo que emanaba por los ijares. «Mejor bájese, general. Yo le empresto mi penco. Préstaselo a tu abuelo, que lo necesita más que yo». Llegó el momento en el que el animal no pudo desprender las manos del lodo. Debía tenerlo ya más arriba de la rodilla, porque el agua le llegaba hasta la mitad del cuerpo. Quedó un instante móvil, dando unos bufidos que parecían respuesta a los insultos que le seguía diciendo Fierro. Y entonces fue cuando éste pensó en desmontar, volviéndose hacia las cantinas de la montura, ya a nivel del agua, y sacó sendas bolsas de oro, tomó los 2 costales amarrados a la cabeza de la silla y echándoselos en el brazo izquierdo, levantó la pierna derecha sobre el lomo del animal y la sumergió en el agua, tratando de tocar fondo, pero el pie se le hundió en el barro que parecía mantequilla, y él, quedándose prendido de la cabeza de la silla, con la pierna izquierda doblada sobre el estribo, sintió miedo. Un miedo espantoso de quedarse ahí para siempre, con su caballo y con su oro. Volvió los ojos hacia sus hombres con una inmensa angustia. Todos estaban muy lejos para tenderle la mano, y se habían quedado inmóviles por temor a correr la misma suerte que él. Y los demás de la columna, muy lejos a la orilla de la laguna tersa y obscura, como un espejo ahumado, continuaban sus marchas a rastras sobre la nieve, preocupado cada uno de ellos por su propia marcha, mirando hacia arriba para evitar los pedruscos y los hoyancos y sin dirigir una ojeada al grupo que se había atrevido a pasear la línea recta en manto del agua. «¡Epa! ¡Imbéciles! A ver si hacen algo. ¿O qué? ¿Piensan dejarme aquí atascado con el zoquete? ¡Víganse! ¡Denme un jalón!». Pero aquellos hombres no se movieron. En varios metros alrededor del caballo que se sumergía y del jinete pálido por la angustia, el cieno estaba removido por los desesperados esfuerzos que hacía el animal para escapar del peligro, y quien se hubiera atrevido a avanzar en esa zona, cayera también prisionero del fango movedizo y profundo. Así los demás jinetes se limitaron a dar consejos. «¡No se mueva mucho! ¡Párese arriba de la silla! ¡Tire todo el peso que traiga encima! ¡Procure venirse a nado!». Uno sacó la pistola, y para avisar a la lejanía columna del peligro en el que Fierro se encontraba, disparó al aire los 6 cartuchos del cilindro. Inmediatamente se vio que la tropa en marcha se detuvo y acercóse a la orilla de la laguna. Con sus prismáticos, los jefes vieron que un caballo estaba sumergiéndose en las aguas
y que un hombre intentaba escapar de un trance de muerte. Varios jinetes trataron de ir al socorro y avanzaron sus caballos quebrando el hielo de la superficie, mas a poco andar vieron que también para ellos había peligro y se regresaron. En el centro de la charca el pabellón seguía pataleando y agitándose en el barro. Pronto quedó la montura bajo las aguas, y el animal no sacó ya sino el cuello y la cabeza mantenida en alto. Fierro estaba de rodillas sobre la silla, pálido, con los ojos desorbitados por el espanto. En el brazo izquierdo sostenía aún 4 bolsas repletas de oro. ¡Una reata! ¡Échenme una reata! Les doy una bolsa a cada uno que me ayude a salir. Algo por compasión y mucho por interés de la oferta, los villistas del grupo echaron mano a los lazos amarrados en sus monturas y comenzaron a agitarlos en grandes círculos sobre sus cabezas. El caballo acabó de sumergirse, soplando un bufido que alborotó las aguas. Sus pulmones potentes todavía echaron un chorro de burbujas que reventaron en pompas de fango. El hombre había quedado sobre la silla, sin sombrero, con los costales apretados al pecho, salpicado de lodo de arriba abajo, pesadas las piernas por las costras que lo cubrían hasta la cintura. ¡Pronto! ¡Pronto! ¡El caballo se fue al diablo! Las reatas partieron simultáneamente con un uniforme silbido, pero fuera por mal cálculo o porque los lanzadores tuvieran pocas ganas de verse envueltos en peligro, todas quedaron cortas, y Fierro, sin soltar el oro, intentó alcanzarlas alargando el brazo derecho. Este movimiento lo hizo perder el equilibrio y cayó en el agua. A poco emergió enteramente cubierto de lodo, agitando los brazos, ya libres del pesado cargamento. Su figura casi había perdido la apariencia humana. Quiso decir algo, y medio ahogado por el cieno que le había penetrado en la boca, solo lanzó un alarido gutural como el de un orangután en la selva. Instantes después comenzó a hundirse despacio, bajó los brazos y quedó con la cabeza de fuera. Nada más, gritando. Los villistas recogieron rápidamente sus riatas y volvieron a tirarlas, pero nuevamente quedaron cortas. Pronto la cabeza quedó al ras del agua y luego se hundió. Surgieron los brazos levantando la víbora hinchada de oro en una última oferta por la salvación. Luego todo desapareció bajo las aguas, que volvieron a quedar como un vidrio ahumado, sin oleaje, apenas rizadas por el viento. Muy despacio, con toda clase de precauciones, los testigos de la tragedia fueron saliendo hacia la orilla. Un oficial japonés, que iba entre los villistas, se volvió a casas grandes para buscar una lancha y salir a bucear en la laguna en un intento de rescatar el cuerpo. La columna continuó su marcha en la nieve y al ponerse el sol acampó en un bosque. Tronchando ramas y pinos y cedros, los villistas medio barrieron la nieve de algunos trechos bajo los árboles más grandes y se acostaron a descansar. Recordando el drama, algunos dijeron: «Lástima del oro», otros: «Lástima de caballo», y ninguno lamentó la desaparición del hombre.